¿Qué onda, banda? Antes de arrancar con este video, tírenme un buen like y dejen su comentario aquí abajo para que el algoritmo nos eche la mano. El anime de hoy viene cargado de puras locuras, monstruos y cosas bien raras. Así que vámonos tendidos. Todo empieza con nuestro prota, un chavo llamado Kabane. El vato es un híbrido, mitad humano y mitad kemono, que en este mundo son unas criaturas sobrenaturales. Kabane vivía completamente aislado de la civilización, hasta que se topó con Inugami, un detective privado que se la pasa investigando casos bien extraños relacionados con estos seres. A partir de ahí, el prota se une a Inugami y a otros chavos con poderes especiales para resolver los misterios del mundo kemono, mientras busca la neta sobre quiénes son sus papás y de dónde viene. Esta historia tiene de todo: acción, cosas sobrenaturales, drama del bueno y mucha amistad. Fíjate que un día, en un pueblo bien refundido cerca de Tokio, empezaron a pasar cosas muy extrañas. Varios animales aparecían tiesos a mitad de la noche, con los cuerpos completamente destrozados, como si una bestia hambrienta los hubiera atacado sin piedad. La gente del pueblo, muerta de miedo, decidió contratar a Inugami, el detective famoso por resolver estos casos raros, para que fuera a investigar y pusiera orden. Nada más llegar, unos morros que salían de la escuela empezaron a chismear sobre el investigador de la gran ciudad. Entre ellos estaba Yutaro, el hijo de la señora que contrató a Inugami. Sus compas andaban bien emocionados y le decían que ya se fuera a vivir a Tokio, que él era mucha pieza para ese pueblo bicicletero. Le preguntaron si podían ir a su casa a ver de cerquita al detective misterioso, y Yutaro les dijo que sí, siempre y cuando no anduvieran delatosos. De la nada, voltearon hacia el campo y vieron a un chavo bien callado que estaba ahí parado. Ese chavo de pelo negro y collar extraño que andaba chambeando duro bajo el sol era Kabane. Como siempre andaba metido en la granja, el pobrecito traía toda la ropa llena de lodo y al chile olía bastante mal. Al instante, Yutaro empezó a burlarse de Kabane, diciéndole que por feo y apestoso no debía andar por ahí dando gorra ahora que venía una visita importante. Mientras tanto, a Inugami se le ponchó una llanta en el camino. Por suerte, la mamá de Yutaro iba pasando en su troca y se ofreció a llevarlo al pueblo. Ella le dijo que luego mandaría a alguien por el carro. En el camino le platicó que la noche anterior una vaca que estaba sanísima amaneció muerta y destrozada, como si algo se lo hubiera cenado. Le comentó que todo esto estaba muy raro para que fuera obra de un humano, y que todo el pueblo andaba bien paniqueado. También le confesó que no les había dicho nada a los morros para que no se asustaran ni dejaran de ir a la escuela, pero que si las cosas se ponían más feas ya no iba a poder tapar el sol con un dedo. Al llegar al pueblo, lo llevó a su casa y le invitó un tecito. Mientras Inugami andaba observando todo en silencio, Yutaro y su grupito de amigos lo espiaban de metiches por la ventana. Tras saludarlos, el detective salió a dar una vuelta para estirar las piernas. Ahí se topó con el buen Kabane, que seguía dándole duro a la chamba en el campo. Le preguntó a la señora si el chavo siempre se quedaba a trabajar después de clases, pero la señora solo le dio el avión diciéndole: de eso hablamos luego. Más tarde, Inugami se fue a relajar a unas aguas termales retiradas del pueblo. Ahí se aparece Yutaro y se ofrece a tallarle la espalda al don para sacarle plática. El morro le dice que le fascina Tokio y que daría lo que fuera por vivir allá. Pero como la plática ya se estaba alargando de más, Inugami le cambia de tema y le pregunta por el morrito que chambea en el campo. Fíjate que el vato de Yutaro le puso de apodo Dorotavo al prota, un nombre bien raro que sacó de onda a Inugami. El vato explicó que Kabane apesta bien gacho y se ve medio rarito, por lo que nadie se le quiere arrimar. Su propia familia solo lo pone a chambear en los rincones más alejados para que no espante a las visitas. Intrigado por el chisme, Inugami decidió ir a hablar derecho con el prota y pidió permiso para agarrarlo de ayudante por unos días. Al oír esto, a Yutaro casi se le derrama la bilis de la pura envidia. A la mañana siguiente obligaron al prota a darse un buen baño para que le sirviera el desayuno al detective. Apenas terminó de recoger la mesa, el prota ya andaba queriendo huir, pero Inugami lo paró en seco. El detective se presentó formalmente y le soltó que andaba investigando unos rollos sobrenaturales. Luego le preguntó al prota si no había visto nada raro o fuera de lo común mientras andaba chambeando por ahí. En ese momento el prota le dijo su nombre y le sugirió que mejor hablaran después de comer, porque la neta a nadie le late estar cerca de él por cómo apesta. Pero Inugami, bien fresco, le contestó que no se agüitara, que la gente que chambea duro no tiene por qué preocuparse por esas cosas. Al prota casi se le cae la mandíbula de la sorpresa al escuchar eso. Pero rápido se soltó a decir lo que pensaba. El prota cree que el culpable de darle cuello a los animales es algún tipo de monstruo.
Esta revelación atrapó de volada la atención de Inugami, quien de inmediato le preguntó cómo es que sabía eso si a ningún chamaco de la zona le habían soltado la sopa sobre lo que estaba pasando. Con una calma que asusta, el prota le confesó que él mero es quien se encarga de deshacerse de los cuerpos de los animales en las noches de luna llena, y que ponía las manos al fuego a que ese monstruo iba a caer por ahí muy pronto. Al escuchar esto, Inugami decidió quedarse en el pueblo otros 5 días hasta que volviera a salir la luna llena para ponerle punto final al asunto. En ese tiempo, el detective le echó la mano al prota con sus tareas de todos los días. Y así, al pasar los días, estos dos se fueron haciendo muy compas. Hacían de todo juntos, destapar coladeras, chambear en el campo, irse de casa y platicar de la vida en los ratos libres. Una tarde, mientras platicaban, Inugami notó un collar medio raro en el cuello del prota. Se le arrimó un buen cacho para verlo de cerca y le preguntó de dónde lo había sacado. El prota le explicó que es lo único que le dejaron sus jefes antes de desaparecer de la nada de su vida. Al ver el agüite en los ojos del prota, Inugami, con mucha suavidad, le soltó la neta. Ese collar es en realidad una piedra de vida, un tesoro mágico sumamente raro y poderoso. Este tesoro solo se forma bajo condiciones mágicas bien raras. Además le dijo que nadie abandona a su propio hijo dejándole un objeto tan valioso, lo que significa que, detrás de todo esto seguro hay un misterio todavía más gordo. Conmovido por la situación, Inugami le prometió al prota que lo ayudaría a buscar a sus jefes si es que seguían con vida en alguna parte. Esa promesa le devolvió la esperanza al prota. Por fin, la tan esperada noche de luna llena llegó, y el prota ya estaba bien plantado en el establo esperando a que Inugami llegara para echarse la guardia juntos. Pero el primero en caer no fue el detective, sino Yutaro, que venía echando chispas del coraje. El vato agarró al prota de la playera para vaciarle toda la envidia y el resentimiento que traía atorado desde hace un buen. Le empezó a llover de todo, que si era un inútil, que si apestaba, y hasta le tiró en cara de forma bien burlona que ni sus propios jefes lo querían. Le gritó que su mamá solo lo aguantaba por pura lástima como si fuera un estorbo, pero el prota ya estaba hasta la coronilla de aguantar sus humillaciones. Él se defendió diciendo que sus padres jamás lo habían dejado botado. Esa respuesta solo hizo que a Yutaro se le subiera más la sangre a la cabeza. Le arrebató la cadena del cuello de un jalón y se burló diciendo que sus papás solo le habían dejado una mugre piedra inútil. Pero justo cuando el vato se daba la vuelta para largarse con el collar, el prota perdió los estribos por completo. El prota le acomodó un buen trancazo directo en el hocico a Yutaro, que lo mandó a volar a una esquina del establo. Con las lágrimas corriéndole por los cachetes, el vato volteó hacia arriba para ver al prota. Y lo que vio ya no era un simple chamaco, vio un ser con ojos rojos bien brillantes como un verdadero monstruo listo para tragárselo vivo. Muerto de miedo, Yutaro puso pies en polvorosa y salió huyendo a toda prisa. Mientras tanto, el prota andaba medio ido, como en trance. Pero poco a poco fue volviendo en sí, recuperó su collar y regresó a su forma normal. Unos minutos después cayó Inugami y se topó al prota escondido detrás de un montón de leña. El prota, bien agüitado, le dijo que ya no hacía falta investigar nada, porque estaba seguro de que él mismo era el monstruo causante de todos los destrozos. Pero Inugami sintió que ahí había gato encerrado y le dijo que tenía algo bien importante que enseñarle. Se dio la vuelta y se bajó tantito los pantalones. Le dijo al prota que abriera bien los ojos. Al principio la escena se vio bien rara, pero de la nada el viejo dejó ver una colota peluda idéntica a la de un perro gigante. El prota, bien sacado de onda, le preguntó, ¿pero qué carajos es esto? Fue ahí cuando Inugami le soltó toda la sopa. Le explicó que en este mundo los seres sobrenaturales y los yokai viven mezclados con los humanos, camuflados en el día a día. El mismísimo Inugami resultó ser uno de ellos, un híbrido de licaón y perro tanuki conocido como Bake Danuki. El detective también le soltó la sopa. Nuestro prota no es un humano cualquiera, sino un híbrido bien raro, mitad humano y mitad monstruo. Pero para ser más exactos, es un kabane, un tipo de demonio súper extraño que ni sangre tiene en las venas. Y el dichoso collar que trae es el que le ayuda a controlar sus instintos de bestia para que no se le suelte la greña y se vuelva un peligro. Con esto queda más que claro que el prota no tuvo nada que ver con la misteriosa matanza de animales. La neta es que hay otra criatura rondando por ahí, y esa sí es la verdadera culpable que anda cazando a las mascotas. Al escuchar esto, el prota no se la pensó 2 veces, agarró su hacha de volada porque el otro vato, Yutaro, andaba solo allá afuera. Como ese vato no sabe ni de qué lado masca la iguana, el prota tiene que ir a salvarlo en caliente. Mientras tanto, Yutaro corre como alma que lleva al diablo buscando dónde esconderse, y en medio del pánico, de la nada se le viene un recuerdo de cuando apenas tenía 5 años.
Se acordó de la vez que empujó al prota a un canal de agua y pensó que se lo había quebrado por accidente. El prota se dio un buen guamazo en la cabeza al caer, pero en lugar de sangre le empezó a salir un líquido blanco bien extraño de la herida. Asustado por esa escena tan rara, el vato corrió directo a su casa sin mirar atrás, pero en la noche el prota apareció en la mesa para cenar como si nada, enterito y sin un rasguño. En ese momento, Yutaro se convenció de que todo había sido un viaje de su imaginación, pero después de lo de hoy ya no le queda ni la menor duda. El prota no es un humano común y corriente, desesperado por salvar el pellejo, corre a su casa, pero la puerta está cerrada con llave. Y para acabarla de amolar, de la nada lo acorralan dos perros que parecen zombies hambrientos. Sus cuerpos estaban hechos pedazos, con los ojos brillando en rojo de furia. Justo antes de que se lanzaran al ataque, ¡zas! Inugami aparece y le mete un balazo directo y certero en la cabeza a uno de esos bichos. Le grita a Yutaro que le vuele la cabeza al otro, y rapidito. Inugami explica que esas criaturas son espectros cadáver, monstruos que no se mueren fácil ni aunque los mates. Sus cuerpos pueden seguir moviéndose a menos que les moches la cabeza y entierres cada pedazo, bien apretadito en un hoyo chiquito. Esa es la única forma de que no revivan, pero de la nada, ¡pum!, se aparece un kemono gigante que se le va encima a Inugami, el cual trae a Yataro cargando. Inugami intenta dispararle, pero el bicho se mueve demasiado rápido. Esquiva los balazos como si nada y suelta un golpe que aplasta todo. Justo en ese momento, ¡pum!, Kabane se lanza al quite, se avienta sobre el bicho y le mete un hachazo con todo. La pelea se puso que arde. Pero al final, el kemono le vuela el hacha de las manos a Kabane, que va a dar hasta el otro lado del campo. Inugami intenta voltear la tortilla, le dispara al cuello del bicho, pero su piel está tan dura que las balas ni le hacen cosquillas. En ese preciso instante, Kabane se juega el todo por el todo. Se le va encima, sin pensar, le mete un puñetazo con todo al monstruo y le entierra el brazo hasta el fondo de la garganta. Con pura fuerza bruta, Kabane le arranca la cabeza al monstruo, completita. Después de esa pelea brutal, sepultan los restos del bicho y regresan al hostal. Ahí, el prota suelta que ya no pueden seguir viviendo en ese pueblo. Porque ya que Yataro sabe su secreto, si algo de monstruos pasa después, todas las sospechas caerán sobre él. Inugami le da la razón y le dice que tiene algo muy grave que confesar. Acto seguido, le apunta con una pistola directo a la cabeza de Kabane y suelta una verdad de esas que te dejan helado. Su tía lo contrató para que lo matara. La morra siempre supo que era Kabane en realidad, por lo que le había contado su propia hermana, la mamá de Kabane, pero se había quedado calladita por muchos años. Sin embargo, cuando empezaron los ataques a los animales, le entró la duda, que Kabane era el culpable y decidió actuar, contratando a Inugami para que eliminara al monstruo que se escondía en su propia casa. Aunque ella no estaba segura de que fuera Kabane, la reacción de shock de Yataro demostró que nadie creería otra historia. Así que, Inugami dice que está obligado a cumplir la misión. Antes de jalar el gatillo le pregunta, ¿quieres volver a ver a tus papás? Kabane solo le regala una sonrisita y contesta que no. Justo en ese momento le dispara en la frente. Con el cuerpo de Kabane en brazos, Inugami regresa al hostal y le entrega a Yataro diciéndole que la misión ya estaba lista. Promete encargarse del cuerpo él mismo, y luego se va en su coche rumbo a Tokio, con el cuerpo inerte de Kabane en el asiento trasero. Pero a mitad del camino, ¡pum!, pasa algo totalmente inesperado. Kabane se despierta de golpe y medio confuso pregunta, ¿no se supone que ya me había muerto? Inugami le avienta algo de comer bien campante y le dice trágale. Le explica que Kabane es como los kemono, no se muere con los métodos de siempre. Seres como él solo se desmayan un ratito, a menos que les destruyan la cabeza por completo. En el caso de Kabane, la herida se había curado al 100. Después de esa plática, siguen su viaje a Tokio. Ya en Tokio, Inugami lleva a Kabane directo a su oficina de detectives. Le dice al prota que para ese pueblo ya está muerto oficialmente, así que no hay que preocuparse por regresar. De ahora en adelante, puede quedarse y chambear con él mientras buscan a sus verdaderos padres. Antes de que fuera a algún lado, Inugami le rocía a Kabane un aroma especial y le da una botella de perfume. Este es el perfume que usan los demonios para esconder su verdadero olor corporal. Es potentísimo, pero funciona al 100. Luego, le dice a Kabane que se ponga ropa nueva, más chida, y que se despida de su look de rancho para siempre. Justo después, otros dos morros entran a la oficina, peleándose por el último pedazo de pizza. Los dos se quedan congelados al ver a Kabane parado, medio incómodo, en medio de la sala, y usando su ropa. Uno de ellos enseguida le suelta un comentario con mala leche. ¿Qué bicho raro de rancho anda usando nuestra ropa?
Inugami, sin tardar, presenta al nuevo miembro, Kabane. Y los otros dos son Shiki y Akira. Explica que Shiki también es mitad demonio, como Kabane. Los demonios suelen esconderse entre los humanos para proteger su identidad, pero, de vez en cuando, las cosas se salen de control. Y ahí es cuando ellos tienen que investigar y resolver el asunto al momento. Shiki empieza a picar a Kabane. ¿Cuántos años tienes? Kabane responde 13. Shiki suelta una risita y le dice, pues pórtate bien, chamaco. Yo tengo 14, soy mayor que tú. Hasta le ordena a Kabane que duerma en el sofá, mostrando quién es el mero jefe en la casa, y se mete a su cuarto. Mientras tanto, Kabane se le queda viendo a Akira un rato y le pregunta, ¿necesitas algo? Pero la neta, Kabane solo quería entender cómo alguien tan bonito podía ser vato. Esa pregunta hizo que Akira explotara, gritando fuerte, «Soy un vato, ¿eh?» Y enojadísimo se va corriendo a su cuarto y azota la puerta. Esa noche Shiki llama a Kabane, le dice que se siente a cenar pizza con él. Le dice que aunque su carácter sea un poco seco, no es tan gacho. Es como para negarle comida a alguien. Shiki insiste en que Kabane pruebe la pizza, y es ahí cuando Kabane suelta que jamás en su vida había comido pizza. Shiki se queda en shock total, bien sorprendido, y eso hace que por un momento deje de molestar a Kabane, y luego le dice, sal y vive un poquito como se debe, todos se van a dormir, pero Shiki sigue con la mosca detrás de la oreja y empieza a preguntarse por qué Inugami se trajo a Kabane a vivir con ellos de verdad. Akira le da su teoría, a lo mejor es porque Kabane no tiene a nadie, o lo abandonaron, o de plano es súper fuerte, y desde ahí se juran que van a descubrir la verdad. Shiki tiende una trampa con telarañas pegajosas en el camino que Kabane usa para ir al baño. Y, sorpresa, sí que funciona. Kabane tropieza y cae de lleno en la trampa. Shiki aparece al instante, preguntándole con saña, ¿a poco a ti te abandonaron? Pero Kabane le responde con firmeza, no me abandonaron. Intenta zafarse a la fuerza, jalando con tal brío que se le tuerce el tobillo. Pero entonces, ¡zas! Ocurre algo que te deja con la boca abierta. No hay ni gota de sangre, la herida se cura al instante, rodeada de unas extrañas llamas moradas. Shiki se queda pasmado, sin poder creer lo que ven sus ojos. Al día siguiente, la oficina de detectives recibe una misión de emergencia de la policía, un caso que tiene que ver con demonios. Sin pensarlo dos veces, Inugami junta a todo el equipo al coche y maneja hasta el lugar de los hechos. Llegan a una casa vieja y deteriorada, donde una mamá y su hijo están inconscientes en una habitación invadida por millones de insectos diminutos. La policía ya selló la zona, pero perdieron a un oficial que intentó entrar. Al pobre vato los bichos lo rodearon y lo dejaron tirado casi al instante. Inugami y su equipo entran al lugar. Él observa y explica, esos bichos son escarabajos carroñeros. Normalmente no hacen nada, solo se comen las células muertas de la piel mientras duermes, pero esta vez algo anda mal. Los escarabajos se amontonaron un chorro en el centro del cuarto, o sea que algo los está atrayendo y causando este desmadre. Su misión es bien sencilla, encontrar y quitar ese objeto, es que está causando el relajo lo más pronto posible. Inugami dice que él podría entrar sin broncas si transforma su cuerpo en hierro, pero la transformación tarda, y ya se les fueron más de 30 minutos. Si esperan más, la mamá y el vato no la van a librar. Shiki luego se ofrece para entrar en acción. Usará sus telarañas para sacar el objeto porque, la neta, él es casi un hombre araña. Shiki empieza a planear cómo entrarle. Abre un poquito la puerta y lanza sus telarañas al interior. Pero, para el horror de todos, los insectos empiezan a devorar las telarañas. El plan se va a la basura al instante. Como de costumbre, Akira está completamente paralizado por el miedo. Le dan tanto pavor los insectos que no puede hacer nada. Ahora, parece que la única opción es esperar a que Inugami termine de convertir su cuerpo en hierro. De repente, Kabane se ofrece a entrar al cuarto. En cuanto entra, los insectos se le avientan encima. Inugami explica que Kabane es mitad humano, mitad demonio, como un ghoul sin sangre del tipo Kaneki. El cuerpo de Kabane no tiene sangre humana normal, y esos insectos inyectan un anestésico para paralizar a sus víctimas, pero con Kabane no pueden hacerle nada. Mejor aún, tampoco pueden comérselo porque Kabane tiene una capacidad de recuperación al instante. Aunque probablemente sufrió un chorro por cómo lo trataba su tía, ya de grande, el morro es generoso, sincero y hasta un poco inocente. Él simplemente hace lo que tiene que hacer, lo que lo hace fuerte y a la vez tristemente solitario. Kabane continúa avanzando y encuentra el objeto que estaba causando el fenómeno.
unos zapatos rojos. En cuanto los levanta, los insectos desaparecen por completo. Inugami entonces le da luz verde al equipo médico para que entre a salvar a la mamá y a su hijo. Esa noche, Inugami explica que esos insectos se alimentan de la culpa. Resulta que los zapatos eran robados. El hermano mayor aparece, él llorando, le agradece al equipo y les cuenta la historia. Su familia era bien pobre, solo la mamá los sacaba adelante. No querían mudarse a menos que la propia casa fuera la causa de los fenómenos raros. Inugami dice que los zapatos son el origen y que con que vivan con rectitud todo estará bien. El hermano rompe en llanto y les cuenta que su mamá siempre piensa en los demás. Había usado unos zapatos viejísimos por 15 años. Un día, su hermanito le compró esos zapatos rojos a su mamá, pero el hermano mayor sabía bien que eran robados. Regañó a su carnal y esa misma culpa pudo haber invocado a los insectos cuando los bichos atacaron. La mamá, que les tiene pavor a los insectos, se lanzó a abrazar a su hijo menor, protegiéndolo con todo su cuerpo. Después de contar todo, el hermano se va y todos regresan a la oficina de detective. Antes de subir al coche, Kabane le pregunta a Inugami, ¿me va a ayudar a buscar a mis papás y a seguir chambeando con usted? Inugami sonríe y le contesta, pues de eso se trata ser detective, ¿no? Luego bromea, eso sí, los gastos se te van a descontar directito de tu sueldo, ¿eh? Y así todos regresan a casa. Esa noche Shiki se sienta a platicar con Kabane y le cuenta un poco de su pasado. Le dice que él es hijo de un papá humano y una mamá araña demonio. Sus papás se separaron cuando él era bien chiquito. Kabane pregunta, ¿tu mamá todavía vive? Pero Shiki contesta, no sé. Normalmente los papás hacen hasta lo imposible por buscar a sus hijos, pero en el caso de Shiki, nadie se ha parado por aquí en un buen de años. Pero el buen Kabane, con toda la honestidad del mundo, le dice que esa no es razón para tirar la toalla, que chance sus jefes sigan allá afuera. ¿Y qué tal si lo andan buscando? El prota le confiesa que al principio él también estaba bien agüitado, pero el tío Inugami le ayudó a encender una pequeña flama de esperanza. Y ahora que el fuego está bien vivo, no va a dejar que se apague por nada del mundo. El chiqui se queda bien callado, se levanta de golpe y le dice al prota, «Cáele conmigo, te quiero enseñar mi cuarto». Mientras tanto, el tío Inugami se está echando un cafecito bien a gusto y le marca a Inari, la mera jefa de la policía, una mujer sumamente poderosa. El vato le avisa que la chamba ya quedó lista y de paso le suelta el chisme de que se topó con un chico mitad yokai bien interesante que trae la gema de la vida. La Inari, toda intrigada, le pregunta si ese morro es peligroso. El tío le dice que sí, pero que también podría ser la luz de esperanza que todos andan buscando. A la mañana siguiente, Inugami manda a Shiki y a Akira para que lleven al prota a conocer a la jefa en persona. El prota pregunta, ¿y esa quién es? El tío le explica que es una jefa de la policía de alto rango y una zorra yokai ultra poderosa. Al chile, hasta los detectives como ellos tienen que recurrir a ella para conseguir información de la buena. Antes de arrancar, Inugami le da al prota un amuleto especial y le advierte que lo traiga siempre con él por si las moscas. Cuando llegan a las oficinas del gobierno piden ver a la jefa. Un don todo amargado los quiere correr, pero de la nada sale una morra joven al rescate. Se presenta como Kon, una de las guardaespaldas personales de Inari. La morra les dice que la jefa ya está esperando al prota, pero que solo él puede pasar, dejando a Shiki y a Akira atrás vistiendo santos. Los dos entran a un cuartito privado donde Inari ya está bien instalada esperándolos. Recibe al prota con una sonrisota, le dice que se siente y se presenta bien formal. Luego la doña le dice que Inugami ya le contó todo sobre su gema de la vida y sobre lo que él es en realidad. Le pide ver la piedra de cerquita. El prota, tan inocente ñu siempre, acepta y se la entrega. Inari le explica que es un artefacto viejísimo y súper raro, ideal para aplacar los instintos salvajes de criaturas como él. Confiesa que ella y el tío Inugami nunca se han tragado, pero por la paz entre humanos y yokais no les queda de otra más que chambear juntos. La doña sigue con su discurso diciendo que los monstruos normalmente se alimentan de las emociones de la gente, pero que gracias a gemas como esa pueden vivir tranquilos sin depender de esos instintos tan peligrosos. Y de la nada, ¡sopas!, le ordena a Kon que le ruede la cabeza al prota. Dos oficiales entran en chinga, meten la cabeza en una maleta y la sellan. Se andaban preparando para tirar el resto del cuerpo a la basura. Inari le ordena a Kon que se lleve la cabeza a su cuarto y que de paso se despache a los otros dos vatos, Shiki y Akira. Kon le dice mamá a Inari y le jura que siempre va a obedecerla sin chistar. Inari le da una palmadita en la cabeza diciéndole que es una buena niña. Después, Kon usa su magia de ilusión para transformarse en el prota y sale cargando la maleta. Se topa con Shiki y Akira, y cuando el Shiki le pregunta, ¿a dónde vas, vato? ¿Qué traes en la maleta? El clon responde de lo más sospechoso,
Me quedaré con Inari. Llevo esto a su cuarto. Pero en cuanto llama a la doña Madame, a Shiki se le prende el radar y le dice todo sacado de onda. ¿Le dijiste madame a esa vieja rancia? ¡No manches, qué asco! Ese comentario hace que el disfraz de Kon se caiga a pedazos. Su cara se deforma en una de zorra y la ilusión desaparece por completo. Bien prendida de coraje, se lanza al ataque aventándoles una bola de fuego gigante desde su cola. Y luego empieza a disparar ráfagas como si fuera lanzallamas. Shiki y Akira se esconden en chinga detrás de unos muebles y le gritan asustados, ¿estás loca o qué? ¿Quieres quemar todo el edificio con la gente adentro? Pero Kon les contesta bien fría, me vale madre, todos los que entran aquí ya cayeron en la ilusión de mi jefa Inari. Ya no piensan ni sienten nada, solo chambean como robots. Kon sigue dándoles con todo, pero Shiki, que es bien pilas, arma una barrera con sillas y sus hilos de araña. Lo chido es que ya le había amarrado un hilo a la maleta sin que se diera cuenta. Y ahora lo jala para recuperar el botín. Shiki y Akira abren la maleta y se quedan helados al ver la pura cabeza del prota adentro, así que patitas para qué las quiero y salen corriendo. Mientras tanto, Kon empieza a entrar en pánico al darse cuenta de que ya la regó con su misión. Justo en ese momento el prota le grita a Shiki que le aviente su cabeza para arreglar cuentas él mismo con la morra. Los dos se coordinan al 100 y arman la jugada del tiro de cabeza voladora. Shiki lanza la cabeza del prota directo hacia Kon. La cabeza del prota le da un tremendo llegue en el hombro a Kon, rompiéndole la clavícula, lo que hace que sangre un buen y caiga noqueada. En ese instante, todo el fuego de alrededor se esfuma, revelando que todo era pura mentira. La gente del edificio solo estaba bien hipnotizada con un truco mental. El prota regenera su cuerpo en un parpadeo y con toda la frescura del mundo, casi le enseña su Excalibur a Akira. Shiki de volada le avienta una chamarra y le grita, ¡tápate! ¡No manches! Después, el grupito se sale del lugar y se topa con el tío Inugami, que ya los estaba esperando en el carro. El tío Inugami les dice que todo salió de acuerdo al plan y le marca a Inari. Mientras tanto, la doña ya se saboreaba la idea de estudiar la piedra para empezar a fabricarla en serie, pero de repente la gema se convierte en un simple muñeco. Justo ahí le suena el cel y es el tío Inugami. El vato le pone una regañada por andar atacando a los chavitos y se burla en su cara de que ya está bien rancia y todavía cae en un truco de transformación tan chafa. Le dice clarito, la piedra es del prota, si la quieres vas a tener que venir a quitármela tú misma. Luego el tío le recuerda que ahora le debe un favorzote y le cuelga sin pensarlo 2 veces. De vuelta en el coche, resulta que la gema que traía el prota era una copia pirata, un amuleto de la suerte que el tío le dio antes. La de a de veras, el prota la traía bien guardada en la boca todo este tiempo. Con el problema resuelto, el tío dice, vámonos a celebrar. Para darle la bienvenida al prota, Shiki y Akira empiezan a pelearse por qué van a tragar, pero al final quedan en comer comida china y unos hotcakes. De camino a casa, el tío Inugami le explica al prota cómo les caen los jales. Algunos llegan por internet, otros por recomendación, pero la gran mayoría es gracias al letrero loco que tienen afuera de la oficina. Ese letrero saca una vibra leve que atrae a los yokai o a la gente con malas vibras, así que la chamba les llega solita y casi nunca tienen que andar buscando. El tío agrega que ese letrero se los regaló Inari, por lo que, a pesar de sus broncas, todavía tienen que llevar la fiesta en paz con ella. De la nada, ven a Kon que viene caminando toda desguanzada hacia ellos, bien herida y sin fuerzas. Shiki y Akira se ponen al tiro listos para los trancazos, pero la morra nomás se desploma enfrente de ellos. Y en eso, le ruge la tripa a Kon bien recio. Todos le convidan de una rebanada de pizza que les había sobrado. La morra insiste en que ella es una niña buena y que como su jefa le dio esa chamba no puede rajarse, que todavía tiene que entregar la cabeza del prota. Intenta atacar otra vez, pero el tío Inugami la frena en seco con una advertencia bien seria. Si sigues con tus payasadas, Inari se va a decepcionar más de ti. Al oír eso, Kon se calma de volada y vuelve a ser la niña buena de siempre. El tío le dice que tiene que dar las gracias antes de comer. Y que no se le olvide separar la basura como se debe. Deciden dejar que Kon se quede un rato con ellos. En eso entra un cliente a la oficina y el prota luego siente una vibra bien pesada. Trae una peste a malas energías bien pegada. Shiki confirma que al vato lo trae de bajada un yokai, o sea que ya tienen un nuevo caso para investigar. La oficina, que también la hace de cantina, de repente empieza a sentirse más con ambiente. Mientras el cliente se sienta y el tío Inugami le sirve un trago, empieza a chillar por una morra llamada Mao de la que anda bien enamorado. Dice que la chava trabaja en la zona roja y que cada vez que la espera afuera de su edificio,
Así que el pobre vato nunca tuvo el chance de declarársele. Al escuchar esto, el buen Kabane pregunta con toda la inocencia del mundo, ¿y por qué nuestra oficina es mitad bar? El chiqui le explica que hace tiempo el patrón Inugami tenía un socio que a huevo quería que el lugar fuera oficina y cantina a la vez. Aunque todavía jalan juntos, la neta es mejor ni tocar ese tema porque es un asunto muy delicado para el jefe. Ahí es cuando el Akira vuelve a ponerse romántico y empieza a decir que el amor es de lo más chido del mundo. Hasta les dice al Shiki y al Kabane que ellos son la prueba viviente de que el amor entre humanos y monstruos sí se puede. Al Kabane le picó la curiosidad, así que se acerca con Inugami y le pide permiso para acompañar al cliente y ayudarlo a declararse, todo porque quiere entender de una vez por todas qué se siente estar enamorado, pensando que tal vez así pueda comprender a sus jefes y descifrar por qué lo abandonaron. El Inugami, con su sonrisa de siempre, le da luz verde y de paso manda al Shiki y al Akira para que le hagan esquina. Luego voltea con la Connie y le pregunta si todavía quiere la cabeza del prota, porque si es así, va a tener que echarles la mano con la investigación. Con todo ya armado, el viejo le dice al cliente: mis muchachos se van a encargar de esto, usted déjeselo en sus manos y no se preocupe. Pero de la nada, el vato ve un ratón pasando por el cuarto y lo atrapa de un zarpazo como si fuera un felino. De hecho, hasta la cara le empieza a temblar idéntico a un gato. Y para colmo, dice que anda juntando a esos bichos para llevárselos de regalo a su amada. Qué romántico, ¿no? Al tiro, el Inugami se da cuenta de que este sujeto no anda muy bien de la cabeza y que seguro hay un gato espectral detrás de todo esto. Así que le dice a la Akira que mejor se quede en la oficina, porque ya sabemos que el chavo se trauma con las cosas de terror o los ratones muertos. Total que la pandilla sale a la calle y se planta en una cafetería justo enfrente de donde chambea la tal Mao. Los muchachos le piden al Yoruno que les enseñe una foto de la morra. Él saca el retrato y les comenta que ya debería haber salido de su turno, pero se le hace de lo más raro que todavía no asome la nariz. Justo en ese momento, ven salir del edificio a un monstruo gato, una gatita rosa bien coqueta con la cola partida en dos. Sin perder el tiempo, la siguen junto con el Yoruno hacia un callejón para cantarle el tiro. Se le paran enfrente y le dicen que van de parte de la agencia de detectives Inugami. Al escuchar ese nombre, la Mao dice que ya le sonaba y les pregunta qué fregados quieren con una gatita tan inocente como ella. Ahí es cuando ellos le explican que el Yoruno anda loquito por ella y lo único que quiere es declararle su amor. De la nada, la morra Mao se transforma en humana y le mete un santo corrientazo a Yoruno. Le dice que lo quiere en su colección para que le siga trayendo ratones. Pero lo más loco es que su hechizo de amor no le hace ni cosquillas al vato. Ahí es cuando ella le confiesa que ya tiene a otros 3 vatos casi convertidos en michis y con un ratón atorado en el hocico. O sea, la neta no era amor, sino puro poder de la morra. Justo en ese momento, la Con se avienta desde las alturas como todo un zorro místico. Agarra a la Mao, la jala hacia Yoruno y le urge al vato que se le declare de una vez. Yoruno le entrega la bolsa de ratones muertos que tanto le costó juntar y le confiesa que antes vivía en la oscuridad más profunda sin pizca de esperanza, hasta que la conoció a ella su primera luz en el camino. El vato jura que quiere estar con ella aunque termine convertido en Michi. Después de ese dramón los dejan a solas y regresan a reportarse con Inugami. Al llegar, la Conde volada le exige al jefe que cumpla su promesa y le entregue la cabeza de Kabane. Inugami le pide que cierre los ojos, saca una naranja del refri, la convierte en una cabeza, se la entrega y se despide de ella. En cuanto la morra se va, el jefe le pregunta al prota si aprendió algo sobre el amor. El prota responde que el amor es como una luz, un rayito de esperanza. Luego le regala un paquete de pañuelos que compró en el camino, diciéndole que Inugami es esa luz que le dio una razón para vivir. Y que, según él, a la gente que es tu luz, se le regalan cosas útiles. Después voltea con Shiki y Akira para decirles que ellos también son su luz, así que pronto les tocará regalo. Unos días después, Inugami les cuenta que Yoruno y Mao ya viven juntos, pues la morra cayó redondita ante tremenda declaración. Y los otros 3 vatos que casi eran michis volverán a la normalidad en unas semanas. Shiki se queda pensando en qué clase de mundo loco vive, mientras Akira está en shock porque el prota resolvió su primer caso antes que él. Aunque el prota es el nuevo, esto hace que Akira se sienta bien bajoneado. Al rato se le acerca a Inugami y le suelta: desde hoy soy el discípulo de Kabane. Shiki aclara que todo es porque había una cucaracha en el baño y el prota la despachó sin pestañear. Desde ese momento, Akira lo ve como su héroe absoluto. El vato infla el pecho y dice: claro que no, yo soy tu discípulo, ¿te acuerdas? Intenta sonreír aunque tiembla como gelatina, y promete que va a cumplir la misión pase lo que pase, sin importar.
qué tan asustado esté. El prota solo asiente y dice, va, vámonos. Los dos empiezan a poner la carnada cerca del río donde el agua corre más despacio, vaciando la sangre de una botella sobre las rocas. El olor a hierro se esparce rápido en el aire húmedo, llamando la atención de volada. A los pocos minutos, una horda de monstruos con facha de ranas mutantes sale del agua. Tienen la panza inflada, garras afiladas y una mirada de puros locos. Akira se queda tieso del susto, pero el prota se lanza al tiro a distraerlos, dándoles con un tubo de metal roto y piedras. De la nada, una hana le brinca a Akira, quien por puro instinto levanta las manos. De pronto, una ráfaga de hielo explota y congela las patas del bicho. Akira se le queda viendo a sus manos, bien sacado de onda. El prota le grita, ¡bien hecho! ¡Dale con todo! Al oírlo, Akira recupera la confianza, aprieta los puños y dice, ya no voy a ser un chillón. Luego concentra su energía helada en las manos y lanza estacas de hielo que se clavan en las ranas, dejándolas bien clavadas al suelo una por una. El prota las despacha rápido y sin rodeos, evitando hacer daño de más y solo atacando cuando no hay de otra. Al terminar la pelea, Akira cae de rodillas jadeando, pálido del cansancio pero con los ojos bien brillosos. Susurra, ya vio, de veras pude hacerlo. El prota lo levanta y le dice, bien fresco fuiste de ayuda. Akira lo toma como el mejor halago del mundo y sonríe de oreja a oreja. Los dos vuelven a la superficie donde el aire ya se siente más limpio y la amenaza fue liquidada. Esa noche, de vuelta en la agencia de detectives, Inugami escucha el reporte con una sonrisa de orgullo. Bien hecho, dice mirando a Akira. Parece que por fin te estás poniendo las pilas. Akira brilla de orgullo mientras el prota se come calladito una paleta helada que alguien dejó en el refri, pero allá abajo, en la oscuridad del túnel del río, una onda extraña agita el agua. Algo muy viejo y oscuro se despertó por la sangre derramada esta noche y ahora los está vigilando. Akira piensa en que quiere volverse más fuerte para que los demás puedan confiar en él. Al final, junta valor y dice que se va a quedar, aunque por dentro se esté muriendo de miedo. Con todo listo, los dos junto al perro mapache se meten al túnel y vacían todo el líquido de la botella en el río subterráneo. Como era de esperarse, un montón de monstruos con forma de rana aparecen en friega y se les van encima. La pelea empieza. Kabane y el perro mapache se lanzan al tiro de inmediato, mientras que Akira, todo paniqueado, se echa para atrás, hecho bolita en una esquina, temblando y pensando en cómo esconder los pantalones que ya mojó del susto. Pero la cosa se sale de control rápido porque esas ranas de cara verde son un chingo y los acorralan en un abrir y cerrar de ojos. Justo cuando todo parecía perdido, Akira recuerda por qué está luchando y siente unas ganas enormes de ser de ayuda. En ese preciso momento, actuando por puro instinto, Akira libera todo su poder congelante. De un solo golpe congela todo el túnel, dejando libre solo la cabeza del prota y del perro mapache. El prota ve lo fiera que estuvo eso y felicita a Akira por despacharse a todos los enemigos. Obvio, tras salir vivos, se toman una buena selfie para el recuerdo. Después, el perro mapache se adentra más en el túnel y se topa con el mismísimo líder de las ranas. Ahí se revela una verdad bien loca. El dichoso perro mapache era Inugami disfrazado todo este tiempo. El líder rana le agradece el paro y le explica que sus antiguos compañeros se volvieron locos tras comer humanos, al grado de tragarse sus propios huevos y crías. Inugami se despide y regresa a la base, viendo la misión como todo un éxito. Días después, el prota está limpiando tranquilo la oficina y, al llegar al fondo del pasillo, recuerda la advertencia de Inugami de nunca abrir esa puerta. Pero al ver unas cajas de cartón estorbando, se pregunta si pasará algo malo si solo las mueve para barrer. Justo en ese instante, la misteriosa puerta se abre sola de golpe y una mano pálida y sucia jala al prota hacia adentro. Al mediodía, Shiki encuentra el trapeador tirado a mitad del pasillo y va con Inugami a decirle que el prota se esfumó. Al escuchar esto, Inugami se alarma y corre hacia allá con todos los demás. Al abrir la puerta, el grupo se queda de piedra con la escena. Un morro bien pálido sentado muy cómodo en una silla gamer, dándoles la espalda frente a una computadora de 6 pantallas encendidas. O sea, neta, 6 pantallas. El vato domina el arte de la multitarea a nivel Dios. Ya quisiera yo un setup así, pero bueno. Mientras tanto, el prota está de lo más tranquilo en el suelo, abriéndole botellas de agua y latas de comida para atenderlo. Inugami mira la escena y murmura que eso era justo lo que temía. De inmediato le grita al vato llamándolo Mihai y exigiéndole que se quite los audífonos. Mihai voltea, saluda de lo más fresco y le pregunta al grano por qué nunca le dijo que tenía un esclavo tan obediente y fácil de entrenar. Shiki y Akira se quedan helados y le preguntan si ha vivido ahí todo este tiempo.
El vato lo confirma sin inmutarse y se presenta como Mihai, un vampiro que además es el jefe de soporte técnico de la agencia, y a cargo de los sistemas y la seguridad. Sin dudarlo, Mihai declara que desde ya, el prota es su esclavo personal. Inugami, con cara de lo sabía, solo suspira, menea la cabeza y llama a los tres morros al pasillo para explicarles la onda. Ya afuera les cuenta que Mihai es su antiguo socio, un vampiro de élite que está en el top 10 de los monstruos más fuertes. Tiene una fuerza brutal, una mente brillante y un carisma que raya en la hipnosis. Por si fuera poco, los vampiros como él no envejecen al llegar a su mejor momento y son inmortales. Pero lo peor es que al vato le choca aburrirse. Para evitarlo, se puso a aprender cada oficio y habilidad que se topaba, y obvio se volvió un maestro en todo. El problema es que después de saber y probar tanto, le terminó aburriendo el mundo entero. Para evitar que se volviera el malo de la historia, Inugami se lo trajo a chambear a la oficina, y justo ahí, Mihai se envició con algo nuevo, los juegos gacha japoneses. La neta no lo juzgo porque el gacha es un vicio bien cabrón. Desde entonces, Mihai se la pasa encerrado jugando todo el santo día, igualito a alguien que conozco. Pero tras esa facha de gamer vicioso, hay un genio de la tecnología. Él mismo programó la página web de la agencia y se encarga de proteger todo el sistema contra amenazas pesadas como Inari. Antes de que se vayan, Mihai les avisa si aprecian su vida, más les vale no volver a asomarse por este pasillo. Luego la escena cambia y vemos al prota. Y ahora bien mansito atendiendo a su nuevo patrón. Shiki y Akira entran al cuarto del vampiro hechos la mocha para decirle que le baje a sus humos y deje esa jalada de agarrar a su compa de esclavo. Mihai, con su típico aire de loco, les dice que va, que puede soltar al prota si le ganan a unas vencidas. Shiki acepta de volada sin pensarlo 2 veces, se acomodan. Y en unos segundos Mihai le azota el brazo a Shiki como si nada. Al ver eso, Akira ni se molesta en intentar y se raja el chile. El prota entonces pregunta si él puede jugar. Mihai le contesta burlón que un sirviente. Los deseos de los esclavos son órdenes para el amo. Y fíjate que justo después el vato se despacha a Kabane sin despeinarse. Un rato más tarde, ya por la tarde, mandan al prota a chambear para comprar el mandado de la cena. Mientras caminaba por las calles, el vato se puso a pensar en que tiene que ponerse bien pilas y hacerse más fuerte para cuidar a sus compas de la oficina. Sentía que si seguía siendo un debilucho, no iba a poder proteger a la gente que ya quería. Esas ideas le daban vueltas en la cabeza mientras caminaba, hasta que decidió darse un respiro en el parque y se sentó en una banca. Ahí se puso a pensar si ya era hora de entrenar al chile y ponerse serio. Justo en ese momento, aparece Kon cayéndose de un árbol por la espalda. La morra lo ve ahí sentado bien a gusto y le pregunta por qué está tan solito. El prota al verla piensa que viene por su cabeza, así que intenta despistarla jalándose la capucha. Se tapó todo para fingir que no tenía cabeza, pero la morra ya se sabía ese truco. Le dice que no va a caer otra vez, y con voz bien agüitada, le confiesa que al chile eso ya no importa porque Inari ya la mandó a volar y ya no la necesita. La morra le explica que cuando llevó la cabeza del prota, la jefa ya tenía a otra zorrita consentida y a ella ni la peló. Con dice que, como están las cosas, ya ni puede regresar a su cantón porque siente que es una niña mala. El prota le propone un tiro, y de una, se armaron los trancazos de verdad, sin tanta plática. Al principio la cosa estaba pareja, pero luego la morra le brinca encima al prota y le acomoda unos buenos guamazos en la cara mientras le grita apestoso. Pero el prota le receta un señor cabezazo que la manda a volar dejándola en el suelo con la nariz toda ensangrentada. La morra se pone a chillar, y mientras llora a moco tendido, dice que ya entendió por qué la abandonaron, y es que la neta es bien débil. Sin saber qué onda, el prota le agarra la mano para consolarla. La morra sigue llorando hasta que se queda jetona ahí mismo. Los dos se quedan sentados en la banca hasta que se hace tarde, y cuando ella despierta, ya se había hecho de noche. El prota le dice que si está muy cañón regresar con su jefa, se puede ir a vivir con ellos a la casa de Inugami. Pero Kon le responde que ni de chiste, porque Inugami es un tanuki y ella es una zorrita, y como esas especies se caen gordas, no pueden vivir bajo el mismo techo. Eso sí, lo mira con ojos brillosos y le dice que no le molestaría para nada vivir con él ahí mismo en el parque. Dice que acá hay un buen de pájaros y palomas para no pasar hambre. El prota le explica que tiene que terminar su chamba, comprar el mandado y llevarlo a la casa. La morra le pregunta si eso es una misión importante y el prota le dice que es como un deber. Promete regresar por ella en cuanto acabe y le asegura que no se va a tardar nada. Así que los dos se dan la mano y sellan la promesa. La morra le dice que lo va a esperar y le suelta la mano. Mientras tanto, en otro lado, Inugami se saca de onda al ver al vato de Mihai salir de su cuarto.
El tipo dice que se lastimó la mano echándose unas vencidas con el prota y que necesita una semana completa para recuperarse, y que mientras tanto se va a entretener con sus esclavos. Justo después, Mihai le hace una jugada sucia a Inugami y lo encierra en un cuarto, usando un teclado con una trampa explosiva si lo llegan a tocar. Cuando llegan los demás, el vato les miente diciendo que Inugami anda ocupado en otra chamba y que les dejó una misión especial. Aunque la neta, esa misión se la inventó el mismo Mihai. Shiki se emociona un buen y dice que quiere calar su nueva técnica. El vato presume cómo puede calentar todo el cuarto hasta hacerlo sudar para luego hacerse invisible. Cuenta que leyó un artículo en internet sobre unos insectos que se camuflan con las cosas y se preguntó si sus hilos de araña podrían hacer lo mismo. Después de eso, el equipo se alista para la nueva misión. Mihai les explica que el objetivo de esta vez es una empresa llamada Bug-Byte Electronic. Hace 3 años, 16 empleados de una de las fábricas de esta empresa se petatearon por exceso de chamba, pero al año siguiente esa cifra bajó a 0 y la compañía empezó a registrar ganancias otra vez. Su misión es investigar qué demonios pasó para que se diera ese cambio tan radical. El grupo se divide en 2 equipos. El equipo A, con el prota y Akira, se va a meter al edificio. El equipo B, que son Shiki y Mihai, van a entrar usando un carrito a control remoto super avanzado llamado Mihai Magnum, que sirve para abrir las puertas desde adentro. Cuando entran al edificio, Shiki nota que sale luz de un cuarto y se asoma discretamente. Adentro ve a un buen de gente trabajando en filas, pareciendo zombies sin alma y bien cansados. De la nada, un empleado paniqueado sale corriendo del cuarto gritando que ya quiere renunciar. Pero para su mala suerte, la manager Erika lo frena en seco. La morra lo lleva a una sala de asesoramiento y le dice que se relaje. Shiki la sigue a escondida sin que lo cachen. Adentro, un monstruo mosquito le clava un popote en la oreja al empleado y se pone a chuparle el cerebro. Resulta que Erika y sus 2 hermanas trabajan en la empresa y todas son mosquitos que manejan el changarro. Mihai deduce que estas morras les chupan el cerebro a los humanos, pero dejan que sus cuerpos sigan jalando como robots. Trabajan como muertos vivientes y así nadie se queja de la chamba. Al ver esta escena tan tétrica, Akira se desmaya de una. Shiki analiza la situación y se da cuenta de que el enemigo está en otro nivel y no van a poder solos, así que propone retirarse y esperar a que regrese Inugami para ver qué hacen. Mientras van a buscar al prota, Mihai se empieza a amargar porque Shiki anda muy tranquilo y calculador. Para meter cizaña, el vato empieza a manejar su juguetito Mihai Magnum, chocándolo contra la pared una y otra vez. Al oír el escándalo, Erika sale a ver qué onda, ve el carrito en el suelo, lo levanta y empieza a buscar con la mirada por si las moscas. Las otras 2 hermanas se le unen y deciden esculcar todo el edificio. Mientras tanto, Shiki se esconde en una esquina como un bicho asustado. Cuando las morras se van, el vato sabe que tiene que juntarse rápido con los demás antes de que le dejen la cabeza hueca como al prota. Pero en eso, Erika lo tuerce gracias a su cabezota de mosquito. Le dice que su hermana mayor les prohibió quebrar a alguien para no levantar sospechas con Inari. Pero viendo cómo está la cosa, Erika piensa que es mejor despachar a Shiki, o mínimo dejarlo bien tarado sin cerebro. Cuando se agacha para chuparle las ideas, Mihai activa el modo eléctrico de su carrito para darle un buen toque en la cabeza de bicho a la morra, y luego le pregunta a Shiki por qué se quedó congelado. Pero lo más loco es que Mihai ve que Shiki está respirando bien agitado y se ve más paniqueado que de costumbre. Ahí es cuando se da cuenta de que el vato carga con un trauma del pasado, y que esa fachada de rudo que se carga siempre, solo es una máscara para tapar lo frágil que es. Al ver esto, Mihai se ríe y dice que va a hacer de Shiki su nuevo juguete preferido. El vato sigue hiperventilando y tieso como estatua, y empieza a recordar su infancia al lado de su jefa. Se pregunta por qué terminaron separados, pero también sabe que de morrito le daban un pavor tremendo las cosas feas. Piensa que si bloqueó ese recuerdo es porque de plano fue algo sumamente horrible. Mientras tanto, Mihai les dice al prota y a Akira que hay que ir a salvar a Shiki, y los lleva directito con la otra morra mosquito, la otra hermana que se llama Momoka. Al mismo tiempo, Mihai le sigue metiendo miedo a Shiki diciéndole lo que le va a pasar si se queda de flojo. Eso hace que a Shiki se le caliente la sangre y le meta un soberbio trancazo al carrito de juguete y lo deja inservible. Ese golpe lo hace reaccionar y por fin decide contraatacar. Shiki se hace todavía más invisible y se le escapa a la señora mosquito, obligándola a usar su carta bajo la manga. Esta habilidad le sube los sensores al máximo, lo que le permite rastrear cosas como el calor del cuerpo y el sudor. Básicamente, se convierte en una versión barata de Depredador.
Pero Shiki usa eso a su favor y la saca de onda llenando todo el lugar con sus hilos, creando una telaraña perrísima que la deja atrapada. Después se avienta desde el techo y le cae directo en los ojos de bicho a Erika. Tras meterle su estate quieto, Shiki cae al suelo bien cansado pero presumiendo su victoria. En eso se acuerda de que una vez Inugami le dijo que tenía información de sus jefes y le preguntó si quería saber la verdad, pero en ese entonces Shiki no quiso saber nada de su pasado, diciendo que estaba feliz con su vida actual en la agencia. Pero ahora, Shiki se pregunta si tal vez ya es hora de encarar esa plática. Decide que en cuanto termine en esta chamba, le va a preguntar a Inugami sobre sus padres. Justo ahí, el prota y Akira se aparecen arrastrando a Momoka de las greñas como todos unos cavernícolas. La amarran con la telaraña blanca de Shiki y andan preguntando qué sí. Pero ojo, el prota aclara que son los hilos de Shiki, no vayan a pensar mal. También dice que es hora de pelear porque ahora son 3 contra 1. Shiki le da la razón, diciendo que si se echan para atrás, todas las pruebas se van a esfumar y los datos que sacó Mihai no van a servir para nada. Mientras los chavos arman el plan, la hermana mayor de las 3 moscas entra por el pasillo. Les grita inútiles a sus 2 hermanas por dejarse ganar de unos debiluchos y de un carrito de pilas. Hasta se burla diciendo que ella ya sabía lo inútil que es Akira, que de plano a ese ni lo cuenta. Erika se acerca y pregunta si pueden hacer de cuenta que aquí no pasó nada y retirarse por las buenas, pero el prota le dice que ni hablar porque ya le hicieron daño a un buen de gente, y al chile este es su trabajo. Erika contesta que entonces se cancelan las pláticas y que ella misma va a repartir leña. Pregunta quién le va a chupar el cerebro primero, y se avienta una ruleta mental. Pero las que se sacaron la rifa del tigre fueron sus 2 hermanas menores. Empieza con Erika y luego se pasa con Momoka, dándoles cuello ella misma. Después de eso, la morra se transforma por completo en un mosquito gigante y avanza despacito hacia los chavos. El prota se dio cuenta de que su compa el de los hilos y Akira ya estaban bien fritos y no daban para más. Así que decidió rifarse el físico solo. Se lanzó con todo, buscando los puntos débiles de la morra, pero la muy desgraciada lo agarró de volada. Con su brazo todo asqueroso, la tipa le clavó una boca que parecía popote justo en el pecho. Su compa intentó sacar fuerzas de flaqueza para salvar al prota, pero ¡pum! La morra le arrimó un bofetón que lo mandó a volar al instante. Al ver esto, Akira se sintió súper ofendido y pegó un grito de puro coraje. ¿Cómo era posible que el prota cayera antes que él? Del puro coraje, Akira juró que era un Pokémon e intentó lanzar un ataque de hielo, pero la neta no pasó absolutamente nada. Justo después, la morra lo mandó a mimir de un tierno maderazo con una de sus patas peludas. Con sus 2 compas fuera de combate, el prota se quedó helado sin saber qué hacer. Pero de la nada, se acordó de que quería volverse más fuerte y entendió que con su nivel actual ni de chiste le ganaba. Aún así, obligó a su cuerpo a seguir dándole a los trancazos, lo que hizo que se le rompieran un buen de huesos. A pesar del dolor tan gacho, el prota aguantó vara para seguir de pie. Ahí fue cuando el vato de Mihai por fin se dignó a abrir la boca para darle unos consejos. Dejando atrás las posecitas mamonas, Mihai le explicó que la razón por la que el prota no pudo ganarle en las fuercitas y por la que tampoco podía con la morra loca, era porque estaba forzando su cuerpo más allá de sus límites. Eso solo servía para que se le siguieran quebrando las tuercas. Para acabarla de amolar, le dijo que su verdadero problema era que andaba de sacón, reprimiendo su lado monstruoso y peleando puramente con fuerza de humano. Si de verdad quería proteger a sus compas, tenía que aceptar sus instintos, liberar a la bestia que lleva dentro y usar todo ese poder para deshacerse de la amenaza que tenía enfrente. Pensando en esto, el prota miró muy dentro de sí mismo para ver qué era lo que realmente quería. La respuesta fue clarísima, quería arrancarle esos brazos asquerosos a la tipa y salvar a sus amigos. Así que pegó un grito como si se fuera a transformar en Super Saiyajin, y tómala, que sí se transforma. Y de un jalón le arrancó los 2 brazos a la morra. Ella cayó de espaldas y el prota, con los brazos de la tipa todavía en la mano, le preguntó bien tranquilo si necesitaba ayuda. Luego vio su propio poder y se dio cuenta de que de plano estaba en otro nivel. El prota se acercó a la morra para darle el tiro de gracia, pero en eso apareció el abuelo saliendo del cuarto con el vato de Mihai todo madreado en la mano. Platicó tantito con el prota y lo felicitó porque hizo un excelente jale. Luego le dijo que ya era hora de pintar su rayita porque la misión había terminado, que le mandarían el chisme a la jefa zorra para que ella se encargara de lo demás. El prota nomás le contestó con un simple va. En ese preciso momento apareció el zorrito joven que mandó la jefa zorra para reemplazar a la otra morra. Se presentó como Nobimaru y dijo que él se encargaba del resto.
Se acercó a la tipa, le plantó unas semillas de fuego en el cuerpo, dio un chasquido de dedos y la mandó al asador por completo. Luego hizo lo mismito con las otras dos hermanas, haciéndolas carbón. Nobimaru platicó tantito con el prota, preguntándole qué opinaba de haberlas borrado del mapa, y de paso le sugirió que se llevara a su amiga araña a casa porque se veía bien cansada y seca. Antes de pelarse, el zorrito le soltó otra sopa al prota. Resulta que la jefa zorra todavía le traía ganas a su piedra de vida. Nobimaru lo había estado vigilando por órdenes de ella, pero le aclaró que hacer enojar al abuelo no les convenía para nada. Por eso no pensaban quitarle la piedra a punta de madrazos. Pero si el prota la entregaba por las buenas, el abuelo no se iba a meter, y eso era justo lo que la jefa zorra estaba esperando. Nobimaru también le aconsejó al prota que se pusiera trucha porque los monstruos son bien mañosos. El prota prometió andar con cuidado. Al final el zorrito confesó que al chile le caía gorda la jefa zorra y que esa era la verdadera razón de todo. Después, el grupo se salió de las oficinas y se fue para la casa. Akira andaba bien encabronado con Mihai por haberles echado mentiras sobre la dificultad del jale. Pero Mihai se defendió diciendo que más bien debían darle las gracias, ya que si seguían bajo las órdenes del abuelo jamás iban a progresar. Y es que el abuelo nomás les ponía misiones papitas y siempre andaba cuidándoles las espaldas en secreto. Por debajo del agua el abuelo reconoció que era la neta y que los chamacos habían madurado mucho más de lo que él pensaba. Pero también le cantó un tiro a Mihai diciéndole que si volvía a jugarle al vivo lo mandaría de regreso a Rumania en una hielera. Después de esa plática todos se fueron a tirar la hueva. Mihai nomás comentó que a menos que quisieran darle cuello tendrían que inventarse otra forma de entretenerlo. Dijo que al día siguiente, Kabane andaba siguiendo a Shiki con una cara de preocupación que parecía su jefa, como si trajera un pendiente en la cabeza. Fue hasta que el buen Akira le preguntó qué onda, que al prota se le prendió el foco y recordó la promesa que le hizo a la morra de Kon, así que salió hecho la mocha de la casa para ir a buscarla. Llegó al parque y empezó a gritar su nombre. De la nada, la morrita cayó de un árbol como si fuera fruta madura. Toda molesta, le reclamó por qué se tardó tanto, si se supone que solo iba a dejar los ingredientes para la comida. El prota le explicó que le cayó una chamba de imprevisto y entre una cosa y otra se le cruzaron los cables y se olvidó por completo de la cita. Eso agüitó un buen acón. Para acabarla de amolar, de las ramas cayeron dos pescados. Ella le contó que los había atrapado para comerlos juntos, pero por su culpa ya se habían echado a perder. Kabane se sintió de la patada y de volada intentó animarla para que no estuviera triste. Mientras tanto, el vato de Nobimaru andaba guachando todo desde lejos y murmuró que Kabane debería tener más cuidado. Por otro lado, Shiki buscó al jefe Inugami para decirle que ya era hora de hablar sobre sus jefes, porque ahora sí se sentía listo para conocer la neta de toda la historia. Al otro día, toda la banda se lanzó al pueblo natal de Shiki para conocer a su tío carnal. El vato les platicó que, antes de que lo separaran de su jefa, él vivía en ese lugar, y que después lo mandaron derechito a Tokio a vivir con su tío. En cuanto llegaron, Inugami se fue a buscar un hotel para el grupo, mientras que los morros se metieron a una tienda de recuerditos a chismear. Ahí fue cuando Kaban se topó con un libro de leyendas bien viejo y empezó a hablar sobre el mito de Shiki, pues al prota le llamó un buen la atención esa historia. Shiki le explicó que esa leyenda es famosísima por esos rumbos, así que toda la pandilla se puso a leer y descubrieron que hace un chingo de años vivía un morrito que se llamaba Shigi. Resulta que un día, al regresar de chambear, el morro vio a una arañota jugando con su comida. En vez de asustarse, fue bien buena onda, le compartió de su taco y le dijo que se sintiera como en su cantón. Al despertar la mañana siguiente, vio que su choza se estaba cayendo a pedazos, pero estaba cubierta de unos hilos dorados de puro oro. Gracias a eso, el vato empezó a vender esos hilos valiosos, se rayó de lana y vivió feliz de la vida. Shiki solo comentó que cuentos de esos te los encuentras en cualquier lado. Justo en ese momento vio un morrito de pelo rosa que los observaba desde la tienda. De la nada apareció Inugami acompañado de un vato llamado Akio, diciendo que lo había encontrado más rápido de lo que pensaba. Así que decidieron jalar rumbo al bosque cerca del río para sentarse a platicar tranquilos. En el camino, Shiki sintió que escuchaba una voz conocida que decía su nombre, pero pensó que nomás eran ideas suyas. Ya acomodados junto al río, Akio se presentó como un investigador de leyendas, de esos que buscan la neta detrás de los cuentos infantiles. Shiki luego soltó que, aunque su tío es un humano común y corriente, sabe perfectamente que los monstruos sí existen.
Pero la neta, el vato prefiere no meterse en problemas y se mantiene al margen. Akio empezó a vacilar un poco a Shiki, pero luego recordó que estaban ahí para hablar al chile sobre su jefa, así que se puso serio y empezó a soltar la sopa. Explicó que todo pasó hace un chingo de años, cuando era morro y solía salir a jugar con su hermano mayor, quien era el jefe de Shiki. En esos tiempos andaban obsesionados con la leyenda del hilo de oro y se la pasaban vagando por el bosque buscando pistas. Ahí fue donde conocieron a la jefa de Shiki, una mujer llamada Kumi, que en realidad era mitad monstruo araña. Después Akio le confesó a Shiki que le había estado ocultando cosas por mucho tiempo, pero que ya era hora de escupir la verdad. En eso, Inugami se llevó a los demás morros, para que Shiki pudiera platicar a solas y de corazón con su tío. Al rato el vato regresó con el grupo y le soltó la triste noticia de que sus jefes ya habían colgado los tenis. Su papá falleció incluso antes de que él naciera. Y su jefa se puso muy grave y falleció cuando él apenas tenía 5 años. Dijo que tal vez no se acordaba bien de las cosas porque de morrito quedó bien traumado al ver el cuerpo de su mamá. Aunque el vato intentaba hacerse el fuerte y poner una sonrisa falsa, Kaban sintió la neta de su tristeza. Así que el prota lo invitó a dar el rol para despejarse un poco. Al mismo tiempo, Inugami andaba buscando a Akio para ver qué onda con él. Mientras tanto, los demás morros aprovecharon para relajarse en unos baños públicos, echando el cotorreo y pensando en cómo subirle el ánimo a Shiki. De repente, Nobimaru apareció de la nada presumiendo su Excalibur y quejándose de que debieron avisarle antes de salir de la ciudad, porque le costó un buen alcanzarlos. Luego les enseñó sus orejas y cola de zorro, dejando a Shiki y a Akira bien sacados de onda porque nunca lo habían visto. Al ver que todos andaban bien bajoneados, les propuso ir a dar una vuelta para ver las luciérnagas en el bosque, asegurando que eso les levantaría el ánimo. Dicho y hecho, al poco rato toda la banda ya estaba en el bosque disfrutando del espectáculo de luces. Kabane le agradeció a Nobimaru por el parote con esa idea. En ese momento, Nobimaru le soltó una pregunta bien densa al prota, que si no sentía un poquito de alivio ahora que sabía que los papás de Shiki ya no estaban en este mundo, porque si él supiera desde antes que sus propios jefes ya habían fallecido, la neta, como los jefes de Shiki todavía estaban vivos, puede que el vato no se alegrara de corazón por su compa, pero Kaban nomás le contestó que no le entendía ni jota. Al final, Shiki se arrimó a un árbol bien tétrico y ahí fue cuando le cayeron de golpe todos los recuerdos de su infancia. Kabane y Nobimaru se le acercan para preguntarle qué trae en mente, pero el Shiki sale corriendo hecho la mocha hacia el fondo del bosque. En plena corretiza, el vato se tropieza con una piedra y cruza un arroyo, guiado por puros recuerdos de su infancia. Fíjate que el vato se acuerda de cuando jugaba con su jefa en este bosque, pero ella siempre se iba un rato a ver al tío disque por chamba. El morrito siempre la esperaba bien paciente, pero un día de plano la señora ya no regresó. Preocupado a más no poder, decidió seguirle los pasos para ver a dónde iba. De la nada, descubrió una bodega oculta en el bosque y al meterse se topó con una escena de pesadilla. Su jefa estaba amarrada a una mesa y un monstruo horrible estaba encima de ella. El morro pegó un grito y se desmayó del susto. Cuando despertó, ya estaba en la casa de su tío, quien le metió el cuento de que su mamá se había enfermado en la chamba y que tenía que estar sola para recuperarse. Por años, Shiki vivió con el tío sin meterse en sus asuntos ni preguntar por su mamá, por puro miedo a toparse con una verdad bien gacha. Ya en el presente, la pandilla llega a la bodega misteriosa y Nobimaru dice que esa madre parece un laboratorio de reproducción artificial. El vato explica que antes se rumoraba sobre un hilo medicinal milagroso que curaba todo, hasta reemplazaba órganos humanos. Esa telaraña se vendía en el mercado negro y la sacaban de puras criaturas. O sea, híbridos de humanos y monstruos. Pero Inugami tapó todo el teatrito hace como un año. Ahí, Shiki hace memoria y se acuerda que por esas fechas el jefe Inugami le propuso buscar a sus papás, pero en ese entonces el vato le sacó al parche y no quiso saber nada. Pero ahora el vato dice que ya estuvo bueno de esperar y que llegó la hora de cobrarle la factura al tío por hacerle daño a su jefa. Promete que lo va a quebrar y les pregunta a los demás si van a intentar detenerlo, a lo que Kabane le dice de volada que no. Es más, hasta le pregunta dónde quiere que entierren el muertito. Mientras tanto, Inugami se lleva al tío Akio al bosque para platicar. Ahí el jefe le suelta que ya se la sabe de todas sobre sus investigaciones enfermas y que él mismo fue quien las bloqueó para que no salieran a la luz en todos estos años. Akio se pone bien de malas y le reclama el porqué, para luego soltar la sopa de una vez por todas. Explica que cuando él y su hermano, o sea el papá de Shiki, conocieron a Kumi, se dieron cuenta de que la leyenda del hilo de oro era 100% real
y que detrás de todo eso estaban las arañas, que resultaron ser monstruos como ella. Descubrir esa verdad fue suficiente para que el hermano de Akio cayera redondito ante Kumi. Pero a Akio lo que le picaba era la ambición de quedarse con ese poder para él solito. Un día, el hermano de Akio tuvo un accidente en el bosque y estiró la pata justo cuando Kumi estaba embarazada de Shiki. Tiempo después, la viuda buscó a Akio con el bebé bien enfermo de gripe. En el mundo de los humanos, esa madre se cura de volada, pero en el mundo de los monstruos no había medicina para eso. Akio llevó el morrito a un hospital de humanos y el Shiki se recuperó de volada. Ahí la Kumi entendió que, por más que quisiera criar a su retoño como un monstruo, la iba a tener perrísima. Entonces el desgraciado de Akio le propuso experimentar con su cuerpo a cambio de una buena lana. Desesperada por asegurar el futuro de su hijo, la jefa aceptó sin pensarlo 2 veces y hasta sonrió diciendo que haría lo que fuera por él. Luego de eso, el vato se puso a experimentar con cuánta criatura había en el bosque, jurando que el hilo de oro sagrado era solo una mutación rarísima. En una de esas pruebas, el Shiki de chiquito se topó por accidente con Kumi y al ver semejante escena tan espantosa, el morrito quedó traumado de por vida y lo alejaron de su mamá, pero los experimentos no pararon, al contrario, se pusieron más salvajes hasta que la pobre de Kumi quedó deshecha física y mentalmente. Pero al final, el desgraciado de Akio logró crear el mentado hilo de oro, famoso por curar cualquier mal, incluyendo enfermedades. Apenas escuchó toda la verdad, el tío Inugami sacó su celular y le soltó que había estado transmitiendo toda la plática en vivo para que Shiki la oyera, y le dejó en claro que lo que decidiera hacer con esa información ya era muy su pex. Sin pensarla 2 veces, Shiki usa sus hilos para jalar al vato de Akio hasta la copa del árbol. El plan era ahorcarlo hasta que colgara los tenis. Todo paniqueado, Akio empieza a chillar por su vida y le reclama a Inugami que cómo se le ocurre dejar que un morro ande matando gente así como así. Pero Inugami le responde bien frío y al grano neta es simple. Si estás listo para despachar a otros, ten los pantalones para recibir lo mismo. Justo ahí, el buen Akira sale corriendo del bosque chillando y bien asustado, gritando que dónde diablos están todos. Se empieza a quejar de que los celulares de todos están ocupados, de que está oscurísimo y que le da pavor que le salga un oso o algo peor. Inugami trata de calmarlo, pero de la nada guacha que una víbora blanca gigante va saliendo del bosque directo tras el pobre de Akira. Sin pensarlo, el viejo saca la fusca y le mete un plomazo en la cabeza a la serpiente, pero aún así el bicho alcanza a morderlo en el brazo. En cuestión de segundos, la mordida se le pone morada y el veneno empieza a correr que vuela. Inugami carga a Akira en corto y se pela hacia lo profundo del bosque, mientras a los demás los rodea un chingo de monstruos. Son unas cosas bien raras que parecen arañas blancas deformes, y Shiki, bien asustado, grita, ¿pero qué chingados es todo esto? El infeliz de Akio le suelta que todos esos bichos son hermanos de Shiki, puros experimentos fallidos que salieron de él y la mamá de Shiki, Kumi. En ese momento, uno de los monstruos corta su propia telaraña y va bajando al malote de Akio despacito. Akio añade que estas cosas apenas si tienen cerebro, pero le son bien fieles porque todavía se acuerdan de las palabras que su mamá les decía cuando experimentaban con ellos. Y para acabarla de moler, todas las bestias abren el hocico al mismo tiempo y repiten esas palabras con la mismísima voz de Kumi, llamando a Shiki y diciéndole te amo, mi hijo. Al ver esta escena tan tétrica, a Shiki le llega el recuerdo de su mamá de golpe, se quiebra por completo y cae de rodillas, ya sin fuerzas para defenderse. Ahí llega Nobimaru a palmearle la espalda a Shiki diciéndole que rifó chido, y luego voltea con Kabane para preguntarle si está encabronado. Kaban, que ya se había transformado por completo, nomás le suelta un vamos, camina hacia Shiki y le dice ¿qué quieres que haga, carnal? Shiki le agarra la mano con fuerza, casi rogándole un paro. Y como buen compa, Kabane activa todo su poder de pelea de una y se lanza al tiro para repartir leña con todo, barriendo con los monstruos blancos por todos lados sin tocarse el corazón. Mientras se arma el desmadre, Kabane le deja unas cuantas obras a Nobimaru para que se entretenga. Por otro lado, Inugami y Akira están arrinconados por otro grupo de bichos. Al ver que la cosa está color de hormiga, Inugami le pide a Akira que le congele el brazo para que el veneno no le llegue al corazón. Justo en ese momento sale del bosque una morra de pelo rosa y les ordena a los monstruos que se calmen, y milagrosamente los bichos le hacen caso y paran el ataque. Ella dice que antes de cualquier otra cosa, primero hay que curar al tío Inugami. Los lleva directito a un arroyo y les explica que esa agua tiene propiedades medicinales bien chidas que los yokai de la zona usan cuando se enferman, así que seguro le corta el veneno.
Después, la morra les confiesa que ocupa un favorzote de su parte. Quiere que convenzan a Kabane y a la pandilla de que no manden al otro mundo a Akio porque anda buscando unas respuestas y necesita sacárselas sí o sí. Ya después de explicarles el asunto, regresan al campo de batalla justo cuando Kaban ya casi acaba de limpiar el terreno. Luego va con Akio, a quien ya se le estaba regenerando el brazo mocho. Sin andarse con rodeos, Kabane lo agarra de las greñas y se lo lanza a Shiki, preguntándole si quiere darle el golpe de gracia él solo o se lo avientan a medias. Shiki se levanta y le pide una disculpa por haberlo metido en sus broncas y dejar que se manchara las manos, cuando era algo que él solito debía solucionar. En eso, la morra de pelo rosa vuelve a salir a escena junto a Inugami y Akira, suplicándoles de rodillas que por favor no maten a Akio. Akio la llama por su nombre, Aya, y le pregunta qué hace ahí, pero la morra lo calla de un grito diciéndole que se guarde sujeta de víctima, exigiéndole que revele dónde escondió el capullo que ella misma creó. Akio sonríe burlón y le contesta que, aunque no hable, no se van a atrever a matarlo porque ella necesita respuestas. A Shiki le entra la duda de por qué Akio anda tan sacado de onda por Aya y si de veras es tan valiosa para él. Al final el vato ata cabos de volada y deduce que tal vez ella es el resultado de uno de los experimentos más importantes de este desgraciado. Así que Shiki decide darle el micrófono a la morra para escuchar qué tiene que decir. En ese instante, Inugami da un paso al frente para tirar paro, proponiendo que él pueda ser de detective y prometiéndole a Aya que va a encontrar el mentado capullo. Luego le clava una mirada bien pesada a Akio y le marca de volada al buen Mihai en la oficina, pidiéndole que use su cerebro de genio para adivinar dónde escondería un infeliz como Akio un capullo del tamaño de una persona. Mihai analiza todos los datos que tienen de Akio y reduce la búsqueda a 4 lugares sospechosos, siendo el arroyo el punto más fuerte. Al oír eso, Aya y Shiki se lanzan en friega para allá. Aya se quiere aventar al agua de una, pero Shiki la frena y le dice que mejor él checa, para no andar perdiendo el tiempo. El prota se echa un clavado en la parte del río iluminada por la luna y se topa con su jefa, que estaba inconsciente y atrapada en un capullo de seda dorada. De la nada, uno de sus hermanos monstruos se le va encima, pero el Shiki lo despacha en un parpadeo, como si fuera un simple estorbo. El vato nada de regreso cargando a su jefecita en brazos. Ahí la morra se suelta a llorar y le confiesa que su jefa sigue con vida gracias a ella, porque resulta que ella es la legendaria seda dorada. Y es que eso fue lo que le salvó la vida a Kumi, envolviéndola en hilos curativos. Al poco rato, todos llegan al lugar y confirman que la señora la libró. Luego el Nobimaru explica que el malote no tenía motivos para matarla, ya que la usaba de rehén para tener bien controlada a la morra. Y obvio, también la usaba para seguir creando más monstruos. Al escuchar esto, el Shiki no se la piensa 2 veces y le acomoda un santo descontón al malote que lo manda a dormir en caliente. Luego volteó con Inugami y le dijo, tenemos que llevar a mi jefa a un lugar seguro. Con mucho cuidado la subieron al carro y decidieron regresar a Tokio. Kabane le preguntó a Shiki qué pensaba hacer con el infeliz de Akio, a lo que Shiki le respondió, voy a hacer pedazos toda su mendiga investigación. Como viví con ese vato tantos años, sé perfectamente que jamás se va a detener. Si le queda una sola oportunidad, lo volverá a hacer, pero si destruyo todo, su investigación jamás será reconocida ni publicada, y para alguien como él, eso es mucho peor que colgar los tenis. Así que todo el grupo se regresó a Tokio, mientras Akio se quedaba en el bosque planeando su siguiente jugada, pero de la nada se le apareció Nobimaru y le soltó cuando un zorro se cruza en tu camino, estirar la pata es solo cuestión de tiempo. Y al chile, ahí mismito Akio acabó hecho cenizas. Ya de regreso en la ciudad, Inugami llevó a toda la plebe a una clínica muy especial que manejaba una conocida suya llamada Ohana. Tocaron la puerta a mitad de la noche e Inugami les aclaró que ella era una humana común y corriente. Pero fíjate que la mujer es una veterinaria que ha salvado a un montón de monstruos, por lo que conoce bien el rollo de los seres sobrenaturales. Para ella, toda vida merece ser salvada, sin importar la especie o la raza. Les dio chance de quedarse a pasar la noche en la clínica y les avisó que Kumi estaba físicamente al 100%. Lo de estar en coma parecía más bien un mecanismo de defensa psicológico por el trauma tan canijo que vivió. Ella los tranquilizó diciéndoles que pronto la pondría al tiro con unas medicinas especiales, y les pidió que descansaran y no se mortificaran. Todos se fueron a jetear, pero Shiki se quedó al pie del cañón cuidando a su jefa, mientras la morra de Aya se quedó parada fuera de la puerta. La neta no sabía si entrar o no, porque sentía que era igual a los monstruos del bosque. Shiki la vio ahí toda indecisa, la invitó a pasar y le dijo agárrame la mano, porque de cierta forma mi jefa también es tu jefa.
Aya, toda sacada de onda, le preguntó por qué no le dio cuello como a los otros yokais. Shiki le respondió, es que gracias a ti mi jefa sigue viva, la cuidaste todos estos años. Al oír esto, a la morra se le salieron las lágrimas de pura emoción y le preguntó si podía llamarla mamá y a él decirle carnal. En ese preciso momento, Kumi despertó, les dio un abrazo bien tierno a los dos y los llamó por sus nombres con puro amor. Al ver que su jefa ya iba de gane, Shiki decidió quedarse un rato más en Tokio hasta que ella estuviera recuperada por completo. Shiki andaba pensando que ahora sí tenía una familia de verdad y que debía planear bien su futuro, porque la neta no podía seguir viviendo con un sueldo de miseria. Mientras tanto, ya había pasado como una semana, y Kabane junto con Akira ya extrañaban un buen a su compa. Un buen día, Inugami llegó con el chisme de que había jale nuevo para los dos, pero antes de que soltara la sopa, Shiki apareció de la nada reclamando que él nunca había dicho que se iba a ir de la oficina. Aseguró que no se iba a ir a ningún lado hasta cumplir la promesa que le hizo al prota Kabane de ayudarlo a buscar a sus verdaderos jefes. Justo después también se asomó Aya, y Shiki explicó que su mamá había salido, así que le tocó hacerla de niñero. La morra se puso a curiosear por toda la oficina y le dijo a Inugami que ella también traía su propio reporte. Le soltó que iba a empezar a chambear con la doctora que conocieron para ayudar a curar a los monstruos en la clínica. Así que le pidió paro a Inugami para armar un contrato bien formal, porque planeaba iniciar su propio negocio. Inugami se la tomó muy en serio, pero Shiki saltó de inmediato todo histérico, recordándoles a todos que la niña apenas tenía 8 años. Dijo que eso de abrir una empresa a su edad era una reverenda locura. Volteó con Kabane para que lo ayudara a convencerla de bajarse de esa nube, pero Aya, bien viva, le soltó de volada que ella no tendría que andar chambeando si su hermano ganara más lana. Uf, tremenda cachetada con guante blanco para Shiki. Pero el buen Kabane se puso del lado de Aya, diciendo que si la morra tenía el talento y las ganas, no había por qué cortarle las alas. Aya sonrió de oreja a oreja y le confesó que, desde que lo vio rifarse un tiro en el bosque, le encantó su forma de pensar. Toda emocionada, le preguntó al prota si ya tenía novia, y sin rodeos, lo invitó a salir. La morra se vio tan lanzada que dejó a Kabane más rojo que un jitomate y todo chiveado contestándole como pudo. Mientras tanto, Shiki y Akira se quedaron de piedra al ver cómo la hermanita se andaba ligando a su mejor compa, y del puro susto se fueron para atrás y cayeron desmayados. En eso, llegó Kon para retar a Kabane a un tiro. Andaba más filosa que antes, pero al ver a Aya tan pegadita al prota, se le alborotaron los celos de tóxica, y el ambiente entre las dos morras se puso bien pesado.